Grabar. Vamos a arrancar entonces viendo esta máquina virtual. Ok. ¿Ven bien ahí todo? ¿Toda la pantalla completa correctamente? Genial. Bueno, yo abrí entonces el SQL, el Microsoft SQL Server Management Studio, ¿sí? Y sí, fíjate, voy a decir una cosa acá que por ahí te responde la pregunta y si no, me preguntas. ¿Bien? Cuando lo abren, les va a aparecer una ventana donde se van a tener que conectar, ¿sí? Para conectarse van a tener que dar datos del servidor al que se quieren conectar, porque técnicamente yo desde acá podría conectarme a un servidor que está en Internet, no necesariamente en mi computadora, ¿sí? Esa es la idea. Entonces tendría que poder indicar acá cuál es la ruta de conexión para ese servidor. Entonces, para conectarse acá a esta computadora, yo lo que voy a tener que establecer es el nombre de la máquina, ¿sí? Y el nombre de la instancia de servidor de SQL que me quiero conectar. Entonces, ¿cómo accedo, cómo obtengo estos dos valores? Bien. Ahora te respondo, Nico. Sí, es distinta la pregunta, pero ya te respondo. Bueno, esto una vez que termine la instalación, el mismo instalador de SQL Server Express, ¿sí? Del servidor, les va a dar la información. Pero imagínense que lo cierran o que no le dieron, no prestaron atención y ahora necesitan esa información. Bueno, es muy sencillo. El nombre de la máquina lo pueden obtener abriendo un símbolo de sistema, ¿sí? Y escribiendo en el símbolo de sistema hostname. ¿Sí? El nombre del host, como pueden ver acá, este es el nombre de la máquina. O sea que esto sería lo primero que necesitan para la conexión. Y lo siguiente, después con una contrabarra, es el nombre de la instancia, ¿sí? Y el nombre de la instancia en general es SQL Express, salvo que no hayan instalado la versión Express. Pero si no la encuentran y necesitan ubicarla, lo que van a hacer es abrir con el menú inicio, buscan servicios, ¿sí? Y en servicios, ¿sí? Yo ya lo tengo acá para que no tarde mucho. Fíjense que son todos los servicios que tienen disponibles en el sistema operativo corriendo o al menos registrados en el momento, ¿sí? Desde la impresora hasta, bueno, lo que se les ocurra, ¿sí? Y hay uno, si buscan por abajo, se llama SQL Server, y entre paréntesis está el nombre de la instancia. ¿Por qué es importante esto el nombre de la instancia? Porque técnicamente ustedes podrían tener en una misma computadora, muchos servidores, y cada servidor tendría que tener una instancia con nombre distinto, ¿sí? No es lo recomendable tener muchos servidores en una misma computadora, pero es posible. Entonces, podrían tener otro SQL Server con otro nombre de instancia. Bien, entonces lo que está entre paréntesis es el nombre de instancia, lo necesitan para la conexión, y ya que están en servicio, si alguna vez tienen problemas para conectarse, ustedes siempre pueden venir acá y fijarse que el servicio se encuentre en ejecución. Bien, si no está en ejecución, van a tener acá un botón que va a decir iniciar el servicio y eso les va a permitir iniciarlo para que se encuentre en ejecución. Y otra cosa que es muy probable que por lo menos por este cuatrimestre lo quieran tener, es el tipo de inicio automático, ¿sí? Que es probablemente lo que estaba preguntando Nico, que es que cuando vos instalás el SQL Server, es posible que el tipo de inicio quede automático. Esto quiere decir que cada vez que inician el sistema operativo, cada vez que inician Windows, se va a iniciar también el servicio. Eso obviamente ocupa memoria. Si ustedes no quieren eso, el tipo de servicio pueden poner manual. Entonces, van a tener que venir a servicios, ubicar el servicio de SQL Server e iniciarlo cada vez que lo quieran usar, ¿sí? Si no, lo dejan automático y listo, ¿bien? Siempre entonces se verifiquen que el servicio se encuentre iniciado o en ejecución y entonces, viniendo acá, le dan a conectar y debería conectar, ¿sí? Habrán visto ahí que decía que el tipo de conexión es, decía Windows Authentication, ¿sí? Autenticación de Windows.
Eso ustedes lo determinan cuando instalan el SQL Server. Ahora que lo vamos a usar de modo académico, por así decirlo simplemente, yo le dejaría la autenticación de Windows. Entonces, solo con estar logueado a Windows, el usuario que está logueado a Windows tiene acceso de administrador al SQL Server. La otra opción de autenticación es la de SQL, en la cual ustedes tienen que proveer un nombre de usuario y una contraseña. Entonces, si no establecen el nombre de usuario y contraseña para conectarse, no se va a conectar, ¿sí? Y esa es una configuración más pensada para un ambiente en producción, donde cualquiera que se conecte a su base de datos tiene que tener las credenciales de usuario y clave, ¿sí? Bueno, y hay un consejo que da Nicolás, que probablemente sea una buena idea. Traten de no poner combinaciones raras en el nombre de usuario, ¿sí? Porque puede ser que traiga problemas. A mí no me pasó, pero es posible que tenga esos problemas. Entonces, bueno, acá pueden ver acá a la izquierda, no sé si les puedo poner zoom, a ver. Sí, bueno, ahí se ve con zoom. Es el explorador de objetos, ¿sí? Lo van a estar usando bastante seguidos. Primero, les va a mostrar todos los servidores que tienen, en este caso tenemos este, y las bases de datos, no debería haber ninguna, salvo las de sistema, que no son importantes por ahora, y nosotros lo que vamos a hacer ahora es, en este servidor, ¿sí? Vamos a crear una nueva base de datos y trabajar creando las tablas, creando las restricciones y por último, viendo cómo cargarle datos. ¿Bien? Sí, hoy vamos a usar esta base de datos y le vamos a crear así datos de prueba rápido, como para que quede como la clase con una conclusión, ¿sí? Pero ya a partir de tal vez la próxima clase empecemos con un TP, que como hicieron en el laboratorio 2, que tenía como una empresa ficticia, una idea ficticia y toda una serie de em, requisitos a cumplir, bueno, lo mismo acá. Ya a partir de la semana que viene van a tener que crear ustedes una base de datos a partir de un enunciado, luego extenderla un poco más. Después yo les voy a proveer de datos para esa base de datos, así que vamos a tener que llegar a un diseño en común entre todos, ¿sí? Y con esos datos vamos a trabajar después con consultas de selección para practicar. Bien, así que sí, vamos a trabajar con una sola para que se acostumbren a la misma base de datos y a la estructura de la base de datos. Porque si todas las clases cambiáramos de base de datos, se les complicaría acordarse cuál es la columna, cuál es la tabla, cuál era la relación que tenían entre las tablas. Entonces, tener siempre la misma durante varias semanas les va a venir bien para que se acostumbren, ¿sí? Sí, hay spoilers, la primera clase. Entonces, lo que voy a hacer para crear una nueva consulta, recuerden, consulta es un código en el lenguaje SQL que va a impactar en la base para hacer algo o traer algo de información, ¿sí? Entonces, vamos a crear una nueva consulta y como pueden ver, esta es la razón por la cual yo después voy a dejar de usar la máquina virtual con Windows 10 porque tarda bastante. Bien, y acá voy a crear el código para crear la base de datos y posteriormente las tablas, ¿sí? Entonces, como no tengo una base de datos todavía, voy a hacer un create database y vamos a ponerle clase 1, si les parece, ¿sí? Así se va a llamar la base de datos. Entonces, si yo ejecuto esto, acá pueden ver que lo que me dice es que se ejecutó esto correctamente, ya hay una base de datos que se llama clase 1. ¿Bien? Sí, new Query con la conexión actual. Si haces clic en el botón New Query, directamente te lo va a abrir con la conexión actual. Y si no, acá creo que es botón derecho, New Query también. Es otra manera de acceder a esa vista. Bueno, podemos ver acá entonces que todavía no figura la base de datos, quiere decir que si bien ya impactó en el servidor, lo que yo tengo que hacer es hacer un refresh, ¿sí?, sobre el servidor para que cuando despliegue las bases de datos, ahí sí vea clase 1. ¿Sí? Voy a volver a poner el zoom. Uy, me olvidé cómo era.
Voy a volver a poner el zoom para mostrarles acá, entonces, que si yo despliego ahora dentro de la base de datos clase 1, voy a tener todos esos elementos que les había enumerado, ¿sí? Vistas, tablas, diagramas, que también vamos a hacer alguno, y otros que no vamos a utilizar, pero acá dentro de esto también van a tener los procedimientos almacenados, también van a tener los triggers, ¿sí? Y obviamente en tablas todavía no tenemos nada, así que ahí se va a quedar un rato esperando a que... Bien, no tenemos ninguna tabla creada, pero ahora vamos a ver con qué código creamos tablas a esta base de datos. Bien, vamos a volver acá. ¿Qué pasa si el nombre del host no es el de tu PC? Bueno, hay otras opciones aparte de poner nombre de host barra nombre de la instancia. Hay muchas veces que poniendo localhost, creo que entre paréntesis, esto también te lo toma para loguearte. Y si no tenés como una lupita, un buscar, un browse, para poder buscar dentro de la computadora si encuentra alguna instancia de SQL Server. Así que de alguna u otra manera te va a conectar, no te preocupes. Y si no, bueno, capturar la pantalla del mensaje de error y vemos en el foro de dudas cómo hacer que les conecte, ¿sí? En general no hay problemas, pero si llegan a tener problemas, no dejen de consultarlo en el foro de dudas porque lo ideal sería que en esta primera semana todos puedan instalar el SQL Server, el Management Studio y conectarse y crear una primera base de datos como de hola mundo, ¿sí? Entonces, acá vamos a crear la base de datos y voy a comentar este código porque ya está creado, no lo quiero volver a ejecutar, así que voy a comentar. Fíjense que el comentario se puede hacer con guión, guión. Se lo pone como medio en verde, eso es un comentario. Entonces, a partir de ahora, si ejecuto eso, si ejecuto este script, eso se ignora, ¿sí? Y lo que voy a hacer es crear una tabla. Pero antes de crear una tabla, yo tengo que asegurarme que el código que voy a poner impacte en la base de datos clase 1, porque recuerden que un servidor puede tener muchas bases de datos. Entonces yo quiero asegurarme que todo lo que voy a escribir impacte en la base de datos con la que quiero trabajar. Y fíjense que actualmente la base de datos con la que quiero trabajar se llama master, que es una base de datos del sistema. Entonces, una forma de poder cambiar de base de datos y a estar usando la de clase 1 es eligiéndola acá. ¿Sí? Ahí elijo clase 1 y listo. Y otra es, mediante código, poniendo use y el nombre de la base de datos, que en este caso es clase 1. Si yo ejecuto esto, lo que va a pasar es que va a buscar la base de datos clase 1 como existe, la va a poner en uso y es la que a partir de ahora todo lo que escriba va a recibir los cambios. ¿Bien? Tenemos creada la base de datos, tenemos en uso la base de datos, ahora vamos a crear la tabla de áreas. ¿Bien? Veamos, entonces yo lo que hice fue, sí, más adelante vamos a ver que existe una manera de poner un if acá para que si no existe lo cree, pero si ya existe no la vuelva a crear, pero no hoy, ¿sí? Yo hice un push en el repositorio de la diapositiva, simplemente para tenerlo acá y para que ustedes también lo tengan más adelante si lo quieren volver a ver. Y acá está la base de datos, ¿sí? Entonces, tengo que crear empleados y tengo que crear áreas. Y yo dije que vamos a empezar creando áreas. ¿Por qué les parece que arranco por áreas? Que si no tenés área no puedes agregarle al empleado después, el área. Exactamente. Yo cuando cree un empleado, cuando cree la tabla de empleados, ¿sí? Yo voy a decir que el ID área necesita referenciarse con el ID de la tabla áreas. Quiere decir que la tabla áreas tiene que estar creado en un paso previo o previamente, ¿sí? No es obligatorio hacerlo así, de hecho la clase que viene vamos a ver que se puede crear en el orden que quiera, pero tengo que cambiar un poco la forma en que lo creo, pero en la manera que lo vamos a crear hoy, tiene que estar en el orden en que después las restricciones se
van a depender. Y hay una dependencia del ID área con el ID de área en la tabla de áreas. ¿Bien? Entonces, de la manera que lo vamos a crear hoy, vamos a empezar creando primero áreas. Vamos a crear con createTable una tabla. Entonces, createTable áreas. El SQL Server por defecto en una instalación de este tipo no es case sensitive. Quiere decir que yo puedo poner create table áreas o lo puedo poner con minúscula y le va a dar lo mismo, ¿sí? Puede ser case sensitive si ustedes quieren, y hay otros motores de base de datos como Postgre, como MariaDB, en el que sí son case sensitive y bueno, ya saben cómo trabajar con códigos case sensitive, ¿sí? Sí, puede ser todo en mayúscula. Yo en general uso minúscula, a veces uso mayúscula, no. En este caso no hay problema. Bueno, luego entre paréntesis van a ir la lista de columnas. Y la primera columna era la columna ID, y va a ser clave primaria, y la vamos a hacer autonumérica, ¿sí? Autonumérica para que sola vaya generando los números del 1 en adelante y de 1 en 1. ¿Bien? Entonces, le voy a poner ID y vamos a hacer que sea de tipo big int, ¿sí? Aunque recuerden, habíamos dicho que esto eran millones de valores enteros. Y por ahí no va a haber nunca tantas áreas. Entonces, lo apropiado sería que yo piense, a ver, ¿cuántas áreas podría haber en total? Y en base a eso elegir el tipo de dato más adecuado, ¿sí? Esto es para que no crezca en tamaño la base de datos sin necesidad. Así que lo más probable es que para áreas utilice entre tinyInt o smallInt, ¿sí? Recuerden de después investigar cuáles son los rangos de cada uno de ellos. Entonces, elijo smallInt como tipo para la tabla de la columna ID. Voy a decir que no acepta nulos, voy a decir que es la clave primaria, ¿sí? Y luego, otra característica que le voy a querer dar a esta columna es que sea autonumérico. Lucas, sí, el tipo de dato va después del nombre. No es como en C y C++ que primero iba el tipo y después van los nombres. Acá es al revés. Así que primero el nombre de la columna, después el nombre del tipo y luego las características de si acepta nulo, de si es clave primaria. Y en este caso le voy a poner identity, ¿sí? Que identity lo que me va a permitir es que sea autonumérico, ¿sí? Va a ser autonumérico y recibe dos parámetros. El valor con el cual yo quiero que empiece, ¿sí? El valor inicial, y de cuánto, coma, y de cuánto en cuánto quiero que incremente. Entonces, si pongo 1, 1, va a empezar en 1 y va a aumentar, va a sumarle 1 al siguiente. Si pongo 1, 10, va a empezar en 1, le va a sumar 10 al siguiente, así que el siguiente va a ser 100, 11, el siguiente 21 y así, ya saben, sumar de 10 en 10. Entonces, como ustedes quieran, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá podría decir que empiece en 1000 y vaya de 1 en 1, por ejemplo. Y lo va a hacer, ¿bien? Coma, paso a la siguiente columna. La siguiente columna era el nombre del área. Entonces, nombre del área, podríamos Profe, poner... ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Este lenguaje reconoce los espacios o no? Como el CodeBlocks que no los reconocía. espacios en el nombre de la... No, en el código. En el código, por ejemplo, si yo ponía una función y muchos espacios, no pasaba nada. Lo que no entiendo es si vos querés, por ejemplo, que el nombre de una tabla o de una columna tenga espacios. No, por ejemplo, ID y mantengo apretado la barra espaciadora y cuando compila no eso, ponele. Ah, esto yo creo que no hay ningún problema, pero la verdad nunca, nunca se me ocurrió hacerlo, pero vamos a dejarlo porque para mí esto no es un problema para el SQL Server, que haya espacios de más, ¿sí? Siempre sean espacios o tabs, no va a haber ningún inconveniente. Si le Profe, ponemos otros caracteres raros, sí. ¿el tema de las mayúsculas influye o se puede codear todo en minúscula tranquilamente? Puede ser todo mayúsculas, todo minúsculas, no hay ningún problema. Te lo va a guardar como lo escribiste, por ejemplo, Arias va a quedar con la mayúscula, nombre va a quedar con la N mayúscula, pero después le va a dar lo mismo, ¿sí? Salvo que no esté configurado como case insensitive, ¿sí? Y si está como case sensitive, entonces sí va a ser un problema. Vas a tener que cumplir como esté creado, ¿sí? Nombre con N mayúscula o N minúscula va a ser una diferencia. Bien.
Entonces, seguimos con el nombre. Va a ser un texto, por ejemplo, un varchar de 50. Y no nulo para que sí o sí tengan que establecerle un nombre al área. Después teníamos presupuesto. Presupuesto va a ser un... podemos ponerle money, que habíamos dicho que era un tipo de dato monetario. Y no nulo, porque sí o sí tiene que tener presupuesto. Y luego un mail, también un varchar de 100 por las dudas, y no nulo. ¿Sí? Ahí estaríamos creando la tabla de áreas. ¿Sí? Por ahora la única que tiene restricciones importantes es la de primary, es la de ID, perdón, que es que tiene la primary key y además tiene la característica de ser identity. ¿Bien? El money no restringe que sean números negativos, porque técnicamente yo podría tener un valor monetario negativo porque hay una deuda. Y el mail, vamos a ponerle mail unique a empleados, pero a áreas no. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, pero sí vamos a tener acá después una validación de que el presupuesto de un área siempre tenga que ser positivo. Ahora vamos a ver cómo hacer eso. Bien. Y acá hay otra restricción que está, ¿cómo decirlo? Se me hizo una laguna, disculpen. Implícita, esa es la palabra que buscaba, que es la del tipo de dato. ¿Por qué? Porque yo puse que, por ejemplo, el presupuesto sea money. Y eso ya de por sí tiene una restricción por debajo, que es el dominio. Bien. Dentro de money, en este caso, el dominio va a ser lo que ustedes investiguen después, que es el valor más chico que puede guardar y el valor más grande que puede guardar. Y eso significa que yo no podría poner una A como presupuesto. Automáticamente el gestor de base de datos se va a dar cuenta que ese no es un valor dentro del dominio correcto para el tipo money y no me va a aceptar un texto y no va a guardar nada. ¿Bien? Solo se encarga de verificar esas cosas. Con el caso de los valores, por ejemplo, el tiny int, si yo le quiero guardar el 1.000.000, que el tiny int no entra, solo se va a encargar de validar eso y no va a permitir el ingreso de datos. ¿Bien? Bueno, presupuesto, creo que más abajo habíamos puesto que el presupuesto tiene que ser, ¿qué dice? Tiene que ser mayor a 0. Bueno, eso lo vamos a hacer entonces con un check. Así que acá mismo, cuando creamos la columna, voy a poner check. Y entre paréntesis va la condición que yo quiero que tenga esto. Entonces, yo quiero que el presupuesto, la columna presupuesto, sea mayor o igual a 0. Creo que decía eso. El presupuesto debe ser mayor a 0. Bueno, para cumplirlo a rajatabla tendría que ser así. Presupuesto mayor a 0. Quiere decir que cuando quiera crear un área, sí o sí el presupuesto va a tener que ser mayor a 0. Y acá vamos a dejar el tema del mail, que se podría repetir. ¿Sí? Si bien acá dice que no, vamos a dejarlo, que el mail acá se pueda repetir, y vamos a crear esto. Ejecuto. Tabla creada. ¿Sí? Fíjense que lo que hice fue seleccionar. Esto es bastante común. Si uno selecciona un texto y ejecuta, solamente lo que va a intentar ejecutar es lo seleccionado. ¿Sí? Así que no hace falta andar comentando todo. Uno puede ir seleccionando el código y ejecutar. Y eso va a ejecutar solo lo seleccionado. Y otra forma de comentar, si quieren, de múltiples líneas, porque el guión es de una sola línea, es el clásico barra asterisco y asterisco barra. ¿Sí? Si lo hacen de esa manera, también pueden comentar varias líneas. Bien, tenemos esto por acá. Ahora vendríamos con la tabla de empleados, pero vamos a venir acá a tablas,
no me las reconoce todavía porque tengo que refrescar acá con esto. Y ahora sí en tablas me va a aparecer áreas. ¿Sí? Áreas. Y si le hago botón derecho y editar las primeras 200 filas, como dice acá, le voy a poder cargar datos a mano. Primera y segunda clase es muy probable que carguemos datos así, pero ya a partir de la tercera clase vamos a cargar datos con código, ¿sí? Con código SQL. Ahora, para no hacerla más complicada, fíjense, el ID no lo puedo escribir porque es autonumérico, quiere decir que no depende de mí ingresar el ID. Vamos a poner como área de sistemas, tiene un presupuesto de 10 millones de pesos o lo que haya puesto ahí, y un mail que va a ser sistemas@utn.edu.ar. ¿Sí? Cargo todas las columnas, todas requerían que le ponga un valor, así que cargo todos estos datos. Y fíjense que el ID que le puso es el 1000. No sé si llegan a notar ahí, pero el ID que... Profe, de vuelta, ¿cómo ejecutó la tabla? Me perdí esa parte. Ahora les muestro. Pero fíjense, el ID solo le puso el valor 1000, ¿bien? En este caso, bueno, no podría repetirse el ID porque es autonumérico. Para poder llegar a esta vista, lo que hice fue ir acá, buscar la tabla que quiero editar, botón derecho, editar, filas, y te aparece esta vista que es como un Excel para cargar datos, y le vas cargando los datos que te pide, ¿bien? Ahora voy a venir y poner un nuevo área, por ejemplo el área de legales, y voy a decir que el presupuesto es de -1000, y es legales@angel.com. Cuando presione Tab o presione Enter para que registre esto, me dice que no se modificó ninguna fila y que la razón es porque el check X no se cumplió, ¿sí? Así que no solo no te lo permite, sino que te indica por qué no te lo permite, ¿sí? La advertencia en rojo es que estos datos no fueron confirmados todavía y no van a ser confirmados porque el check no se cumplió, ¿sí? Entonces yo tengo que venir acá y poner un valor válido y recién ahí se va a registrar, ¿sí? Y ahora le va a dar el valor 3000, si no me equivoco. No, le dio el 1002. Ah, porque iba de uno en uno. Cada vez que una restricción no se cumple, el ID igual se incrementa. Bien. Entonces el 1001 quedó ahí en el limbo, ¿sí? Claro, ese valor, ese cartel, te lo dice solo el SQL Server, ¿sí? Bien, y así podría seguir creando, obviamente, nuevos registros, pero con estos dos estamos. Y vamos a crear la tabla de empleados, ¿bien? La tabla de empleados. Si alguien me avisa cuánto vamos de tiempo, me hace un favor. Bien, la tabla de empleados son estas columnas que vemos acá. Legajo, área, apellido, nombre, fecha de nacimiento, mail, teléfono y sueldo. Acá vamos a usar también checks y primary key y foreign key y unique, ¿sí? Que son las otras restricciones. Entonces, empecemos por el legajo. Acá decía que el legajo tiene que ser autonumérico, pero ya vimos un ejemplo de autonumérico, así que vamos a hacer que el legajo sea solo clave primaria, pero no autonumérica, ¿sí? Entonces el legajo lo voy a poner como big int, no nulo, clave primaria y nada más. Así que yo voy a tener que establecer el valor de número de legajo, pero no es autonumérico, ¿sí? Luego teníamos el apellido, varchar de 100, por ejemplo, no nulo. El nombre, apellidos, nombres, varchar de 100, no nulo. Luego teníamos el mail, vamos a poner varchar de 100, no nulo. Y si yo quiero que el mail, si bien no es la clave primaria, sea un valor único, le pongo unique. Y solo se va a encargar de que el mail no se repita. Bien. Teléfono, vamos a poner varchar de 20 como máximo, null, bien. Así que el teléfono es opcional, si no lo pongo me va a guardar null, si yo no le pongo un valor.
¿Qué más teníamos? Sueldo. Money. Monkey no, money. No nulo. Con el check. Ya vimos, es el mismo ejemplo que el presupuesto. Sueldo mayor a 0. Y nos queda el... Ah, y el idearia. ¿Sí? El idearia lo voy a poner acá arriba. No hace falta que esté acá, puede estar en cualquier parte, pero lo voy a poner acá para que luego tenga la misma estructura que en el PDF. Y también necesitamos una fecha de nacimiento. ¿Sí? Después del mail, después del nombre, viene una fecha de nacimiento. Si yo quiero poner una columna que tiene espacios, que no es recomendable, lo puedo poner así. Corchete, nombre de la columna, con espacios. En realidad esto no es recomendable, así que yo le diría que pongan así, por ejemplo, fecha NAC, de esta manera. Vamos a ponerle date, no nulo, y con eso estamos, ¿sí? Creo que había una restricción también de check para esto, pero para no quedarnos sin tiempo, vamos a dejarlo simplemente como no nulo. Y el área, acá es donde se complica un poco. Esta es una foreign key, así que yo voy a tener que garantizar dos cosas. La primera, voy a bajar esto acá. La primera es que sea del mismo tipo que la columna a la que quiero hacer referencia. Entonces, voy a tener que hacer que sea small int o más grande, pero nunca más chico. ¿Sí? Podría ser small int o big int, pero nunca podría ser menor. Acá me falta una coma. Gracias, Hernán. Y Jero. Entonces, id área, small int, no nulo, porque yo quiero que obligatoriamente un empleado trabaje en un área. Entonces, le voy a decir que no acepta nulos. Y luego, acá donde tengo que poner la foreign key. Así que voy a poner foreign key. ¿Sí? Y yo quiero que esta columna ID área de empleados se relacione con la columna ID de la tabla áreas. Entonces voy a poner que haga referencia a la tabla áreas y entre paréntesis columna ID. Y listo. Ahí está hecha la foreign key, ahí está hecha la integridad referencial. Piensen lo complicado que sería esto en C. Tendrían que hacer una función que busque si este valor exista en el otro archivo y devuelva verdadero o falso. Bueno, acá se hace con esta línea. Con esto garantiza que el ID área del empleado exista en áreas. Creo que está todo y acá podríamos probar entonces todas estas restricciones. Ejecuto seleccionando. Vengo al explorador de objetos, actualizo esto. Y vengo acá a empleados y edito las filas. Entonces me va a pedir un valor para cada uno, solo para el teléfono, que puede ser nulo. ¿Bien? Entonces vamos a empezar con el legajo 1, área 5, por ejemplo. Fíjense que por ahora me lo acepta, pero todavía no inserté el registro. ¿Sí? Vamos a poner como apellido Magdalani, nombre Jerónimo, fecha de nacimiento 1 de enero del 2000, mail gero@utn.edu.ar, teléfono no lo va a indicar, así que va a quedar null, y sueldo vamos a poner 100.000. Bueno, cuando quiera registrar esto, no lo actualiza, no lo va a registrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se cumple la foreign key. No existe el área 5, por lo tanto, esta persona no puede trabajar en el área 5, ¿bien? Entonces, para poder registrar esto, yo lo que tengo que hacer es poner un área existente en la tabla de áreas. Los registros de ID existentes era el 1 y el 3. Así que vamos a poner el 1, presiono Enter, y ahora me dice que... el 1000 y el 1002 no estaban. gracias. 1000 y 1002. No era 1. 1000, y ahora sí. ¿Ven? Ahí lo tomo. Vamos a crear otro registro. Vamos a poner área 1002. No voy a poner ni apellido ni nombre. Voy a poner una fecha de nacimiento, por ejemplo, 1990.
5 del 5, angel@utn.edu.ar. Voy a poner un teléfono y voy a poner un usuario. Cuando quiera registrar esto, me va a protestar de que no admite null el apellido. ¿Bien? Si corrijo ese error, apellido Simón, presiono Enter, ahora me va a decir que no admite null el nombre. ¿Sí? Bueno, voy a borrar la fecha de nacimiento, voy a poner el nombre, y ahora voy a poner como fecha de nacimiento año 2000, mes 2, día 30. Presiono Enter y me dice que no se puede guardar ahora porque la fecha que puse no es válida. 30 de febrero no es una fecha válida, no me lo admite. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo les decía, que valida también a partir de tipo de datos, otra restricción como implícita. Yo puse que el dato de fecha de nacimiento tenía que ser una fecha. Pongo una fecha que no es válida, por lo tanto no me registra el dato. ¿Sí? Entonces le voy a poner 29, y este sí me lo tendría que tomar porque este año fue bisiesto, y ahí me lo tomó. Ahí hice la inserción del registro. Si yo quisiera modificar el registro, me lo debería permitir, y fíjense, si yo pongo gero@utn.edu.ar para este usuario, y presiono Enter, ahí está la otra restricción, en este caso de unique, que no puede modificar el registro, pues ya hay otro con ese mismo mail, entonces no puede haber dos repetidos. Lo mismo ocurriría si yo quiero que el legajo se repita con el valor 1. Clave primaria no me permite que se repita el legajo, ¿sí? Así que con esto, fíjense, tenemos ya un ejemplo de cada uno de los de las características que puede tener una columna: aceptar nulos, no aceptar nulos, tener autoincrementable o no su valor, tener una clave primaria o no, tener una clave única y tener una foreign key. También, además, vimos que hay otra restricción, que es la de check, que es una validación un poco más personalizada, ¿sí? Que un valor sea mayor o menor o que esté entre ciertos parámetros. Bien. Con esto tenemos toda una introducción bastante importante. Más adelante vamos a ver un poco más en detalle esto. Por ejemplo, crear una clave primaria compuesta. Lo último que le voy a mostrar antes que se termine el tiempo, bien, es cómo crear un diagrama como este que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, voy a venir acá a la base de datos, refresco por las dudas, y vengo acá a diagramas de base de datos. Presiono acá, me va a decir si quiero crear uno, le pongo que sí, y ahora vengo, pongo nuevo diagrama de base de datos, selecciono las tablas que quiero que estén en el diagrama, y esto ya me va a generar esa vista que teníamos recién. Lo va a acomodar como quiera, después yo lo acomodo si quiero, pero esto ya me generó el diagrama. Lo puedo guardar, y si quisiera compartir este diagrama, simplemente tengo que poner acá, copiar al portapapeles, lo pego en cualquier software de edición de imágenes y ya lo tengo. Si quisiera compartir el código, bueno, esto es un archivo de texto plano, así que me guardo este archivo y lo comparto, o copio este código, y en cualquier otra base de datos de SQL Server me permitiría crear la base y las tablas, ¿sí? Bueno, no, yo diría que no. Ya saben, en actividades tienen la actividad de resolver.